¿Alguna vez se han preguntado qué es de sentir estar solo? Que a su alrededor no hubiera nada, solo ustedes, un viejo barco y kilómetros de agua a su alrededor. Esto es lo que le pasó a José Salvador Alvarenga. Estuvo un náufrago por 438 días. Solo él, su compañero que al poco tiempo iba a morir y su viejo barco de pescar. A continuación, les voy a contar la historia del hombre que estuvo náufrago por 438 días. José Salvador Alvarenga es un pescador que actualmente tiene 41 años. Es un náufrago salvadoreño que llegó a ser conocido después de haber sido encontrado el 30 de enero de 2014 en las Islas Marshall. Todo empezó el 18 de noviembre de 2012, frente a la costa del Pacífico de México. Alvarenga iba a hacer una salida de pesca con Córdoba, un chico de 22 años de Chiapas, México. No había trabajado con él antes, pero su socio habitual había fallado en esta ocasión. Ambos alistaron el barco para una jornada de pesca normal. Se adentraron hasta 50 millas mar adentro cuando les sorprendió una fuerte tormenta. Córdoba, que apenas tenía experiencia en el mar, perdió los nervios y entre gritos comenzó a achicar agua a toda velocidad. Mientras Alvarenga, curtido en las sorpresas del océano, intentaba alinear el bote con las olas para evitar que volcaran o que apresuraran el balanceo y hundieran el barco. En el barco solo llevaban 70 galones de gasolina, 16 de agua, 23 kilos de sardinas para comer, varios kilómetros de hilo de pesca, 3 cuchillos, un arpón grande, un teléfono móvil, un GPS portátil, un receptor y emisor de radio, y 91 kilos de hielo. Una vez pasada la tormenta, Alvarenga había conseguido retomar el rumbo a la costa. En el horizonte se divisaba tierra. Era la costa de México. Al cabo de unas millas, el motor se rompió. Estaban a la deriva. Era solo el primer día. Alvarenga llamó por radio para explicar lo sucedido y pidió ayuda a puerto. Desde el puerto le pidieron las coordenadas para salir a su socorro, pero el GPS se había estropeado al mojarse por el fuerte oleaje. Entonces le dijeron que echara el ancla para inmovilizar el barco y que así fuera más fácil encontrarle. Pero tampoco tenían ancla. Alvarenga había salido para un viaje corto. Con ayuda de Córdoba, su compañero, echaron por la borda todo el pescado que habían capturado, porque desestabilizaba el barco. Luego, junto a las boyas y atándolas con redes y cabos, hicieron un ancla flotante para dar estabilidad al barco y disminuir su velocidad, en caso de que la corriente les llevara mar adentro. Pasó un día y volvió una tormenta. El barco sufría menos por la estabilidad que le proporcionaba el ancla flotante. La embarcación apenas tenía calado y podía volcar con facilidad. La nueva tormenta hizo que los aviones y barcos de rescate abandonaran la búsqueda por la poca visibilidad, y la radio de Alvarenga entonces también dejó de responder. Al día siguiente estaban en medio del océano y no se veía ni rastro de tierra en el horizonte. También habían tirado toda la comida que les quedaba. Alvarenga cuenta que comenzó a pescar con las manos, aprovechando los momentos de mar calma. Se apoyaba en la barandilla de la cubierta, ponía las manos en el agua y cuando pasaba algún pez, lo atravesaba con las uñas y los dedos. Cuando tenían suerte, comían tortuga o peces voladores que terminaban por casualidad en la cubierta. Calmar la sed era lo más complicado. Cuando se les acabaron las reservas de agua, Alvarenga comenzó a ingerir la orina que expulsaba su cuerpo. No llovía. Córdoba era incapaz de seguir los pasos de su patrón, pero le seguía con un esfuerzo inhumano. Era la única guía que tenía para sobrevivir en el océano. Junto a la orina bebían también sangre de las tortugas que pescaban.
No podían protegerse más que escondiéndose dentro de la pequeña nevera que llevaban en medio de la barca. En los días en que bebían orina, Alvarenga preparó un sistema para recoger agua de lluvia para cuando llegara el momento. Lo hizo con maderas, lonas y redes. El primer día que llovió, recogieron decenas de litros que guardaron como reservas para los próximos meses. Pasaban las 24 horas del día bajo el sol. Su piel comenzó a quemarse y a mudar de color y de textura. No podían protegerse más que escondiéndose dentro de la pequeña nevera que llevaban en medio de la barca. Aunque estaban en la zona del trópico, eran los meses de invierno en el hemisferio norte, y el agua estaba fría y las condiciones eran difíciles de soportar. La guerra contra el propio cuerpo era difícil, sin comida, sin agua, sin una sola sombra. Pero mucho más difícil era la guerra psicológica, la de beber orina rodeado de un mundo de agua que no se puede beber, barcos cargueros que no le detectaron, a la vista era imposible, y la barca no tenía ningún sistema de navegación, o la de tener que convivir con un solo ser humano las 24 horas del día, en una barca o barco que no llegaban a los 8 metros, sin saber si iban a sobrevivir. Con el paso de las semanas y la dureza de las condiciones, Córdoba empezó a rendirse. El joven mexicano entró en una profunda depresión y, abrazado a una botella de agua, se quedó postrado en una de las esquinas de popa del barco. Se negaba a comer y a hacer nada. No le veía sentido a seguir luchando por vivir en medio de un mundo de agua. Alvarenga intentaba que comiera y le daba conversación. El veterano solo pensaba en sobrevivir. Sin embargo, su compañero no lo consiguió. A cabo de unos días, después de esa conversación de los náufragos sobre sus madres, el chico Córdoba murió. Alvarenga pasó 6 días con el cadáver de Córdoba a bordo. Era incapaz de aceptar la idea de que su único compañero se había ido. Al cabo de 6 días se dio cuenta repentinamente de que estaba hablando con el cuerpo de un muerto, y que si lo mantenía mucho más tiempo ahí, sus esperanzas de sobrevivir también podrían agotarse. Le quitó la ropa, que no necesitaría para continuar el viaje a ninguna parte, y echó el cuerpo por la borda. En ese momento, su lucha se hizo mucho más ardua. Lloraba por la muerte de su amigo, pero no tanto por él, sino porque se había quedado sin el verdadero pulmón que podría mantenerlo vivo en una situación tan extrema como esa, el contacto con otro ser humano. Pocos días antes de morir, Ezequiel Córdoba le dijo a Salvador Alvarenga: dile a mi mamá que estoy triste de no poder decirle adiós, y que no debe hacer más tamales para mí. Me he ido con Dios. Alvarenga le dijo que no iba a morir, y le pidió que, si era él el que moría, fuera a El Salvador a darle la noticia suya, y los dos hombres cerraron el pacto. El barco o barca apenas medía 25 pies de eslora, 7.62 metros, y de manga cubría la anchura de un pick-up. Estaba completamente descubierta, no tenía camarotes. En medio de la cubierta tenía una caja de tamaño medio que se usaba como nevera, que pescaba durante una salida. También tenía un pequeño motor y los mandos, nada más. Tras la muerte de Córdoba, Alvarenga se hundió, pero poco a poco, y rechazando siempre la idea de matarse o dejarse morir, se puso en marcha de nuevo. Repetía rutinas como andar de una punta a otra del barco para convencerse de que estaba haciendo algo útil. Cuando comía se imaginaba manjares interminables, como los niños perdidos de Hook, y así, forzando a su cerebro a creer una realidad más amigable que la que vivía, pasaba los días, 438 para ser exactos. Como les decía, Alvarenga, hambriento, comer medusas crudas que los marineros se tragaban sin pensárselo 2 veces, o la mayor delicia que podían permitirse era una tortuga cruda. Psicológicamente, la soledad de alta mar no era nada fácil de llevar. Alvarenga dijo que lo único que le quedaba de él eran sus intestinos y vísceras, además de piel y huesos. Mis brazos no tenían carne,
Mis músculos eran delgados y feos. Tras meses de soledad, depresión y pensamientos suicidas, así como de alucinaciones, un buen día, el pescador terminaría atisbando en el horizonte una mancha que se parecía sospechosamente a una isla. Esa podría ser su última oportunidad para salvar la vida, así que decidió cortar las boyas que le mantenían estable y dirigirse a la playa. Una vez sobre la arena se daría cuenta de que estaba tan demacrado que apenas podía andar, por lo que se vio obligado a gatear. A lo lejos, ya en la isla, vio una pequeña propiedad frente a la playa, de la que salió Emi Libokmeto. La mujer, según el relato, le miró con extrañeza y supuso que el hombre había aparecido del mar. Alvarenga, aunque no conocía el idioma y no tenía manera de entenderse, no paró de hablar. Libokmeto le atendió, le dio de comer y fue a buscar al alcalde de Evon. Al día siguiente apareció con una gran comitiva que le llevó hasta el pueblo, en barco. El periódico de las Islas Marshall fue el primero en conocer la historia y su publicación atrajo a decenas de reporteros de todo el mundo. Sin embargo, Alvarenga se negaba a dar entrevistas mientras los periodistas especulaban sobre la historia y se aferraban a cada dato nuevo que descubrían. Alvarenga, después de haberse recuperado, viajó a Chiapas, México, para decirle a la madre de Córdoba lo que le prometió. Actualmente, a pesar de haberse convertido en una celebridad, Alvarenga sigue con su oficio de pescador en El Salvador. Se había quedado sin el verdadero pulmón que podría mantenerlo vivo en una situación tan extrema como esa, el contacto con otro ser humano. La historia de Alvarenga está 100% confirmada según estudios que le han hecho, con polígrafo, estudios psicológicos, etc. ¿Se imaginan? 438 días en un barco, perdidos en el océano. ¿Ustedes qué harían? ¿Se volverían locos? ¿Acaso se suicidarían? Difícil pregunta. Si el video les gustó, les agradecería que me dieran un pulgar arriba, compartieran este video y se suscribieran a este canal. Me ayudarían mucho. Les ha hablado Rubén Fino y que tengan un maravilloso día. Hasta pronto.